Este programa llega a ustedes gracias a Fundep, Fundación Educando País. Es una ONG que nace en la UCB en el año 2000 con el objetivo de crear programas y proyectos dirigidos a educar a jóvenes en temas de ciudadanía y derechos humanos. Su eslogan, Educamos Ciudadanos. También gracias a Proyecto Caminante, proyecto donde convergen un grupo de organizaciones y personas naturales unidos para intentar ayudar de alguna manera a nuestros hermanos venezolanos en el eje Brasil-Venezuela. Buenas tardes, una vez más. Bienvenidos a nuestro programa Yo sí soy inmigrante. En esta oportunidad tenemos con nosotros al profesor José Chelín Guevara. José Chelín Guevara es natural del Tigre, estado en Anzoátegui, Venezuela. Se encuentra actualmente en los Estados Unidos, específicamente en Utah. Es sociólogo, está en condiciones de asilado político en los Estados Unidos, ha tenido las siguientes actividades, es director de la Fundación Educando País, Fundep Hispano, que fue fundada en el año 2000 en la UCB. Trabaja con varios organismos multilaterales como la Comunidad Andina de Naciones, Banco Mundial, USAID, NET, y es parte del programa de visitante internacional del Departamento de Estado para la Educación de Estados Unidos. Y su proyecto más reciente es coautor del libro Un sueño tricolor próximo a bautizar. Y aquí tenemos con nosotros a Chelín Guevara. Buenas tardes, amigo Chelín, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alexander. Gracias por la invitación. Muy bien, con un poquito de calor, recibiendo el verano aquí en Utah. Por fin se están descongelando las montañas, pero bastante contento de estar en tu espacio y en tu plataforma. Ya que ya sabes, te lo he dicho mil veces, admiro mucho y la importancia de colocar y que tu audiencia conozca los venezolanos por todo el mundo. Gracias, Chelín, por lo contrario, gracias a ti, muchísimas gracias por habernos conseguido el tiempo y el espacio para estar aquí con nosotros, de verdad, altamente agradecido. Bueno, Chelín, la idea es conocer, tú has estado realizando un trabajo importantísimo en pro de los venezolanos y representando a los venezolanos. Y como nuestro trabajo es resaltar el buen venezolano, yo creo que eres parte de ese grupo de personas que sacan en alto nuestro nombre, nuestra nacionalidad y además levantan en alto nuestra bandera. Cuéntanos, Chelín, ¿hace cuánto estás en los Estados Unidos? ¿Cómo llega? ¿Qué te lleva a tomar la decisión de estar allá? ¿Bajo qué condiciones saliste de Venezuela? Cuéntanos. Bueno, ya tenemos próximo a cumplir los 5 años acá en Estados Unidos. Llegamos directamente de Venezuela al estado de Utah. Venimos en condición de asilo político, ya que, bueno, además está decir que la situación del país fue terrible, sumado a la persecución de agentes del gobierno que me identificaron en algún momento por trabajar en estos organismos que te voy a nombrar por parte de mi trabajo en Venezuela, como un agente de la CIA, como un factor extranjero en la nación, entre ahorita Eva Gollinger, la americana autora del libro El Código Chávez, quien, bueno, nos reseñaba en sus artículos y en sus pronunciamientos como una organización pro-imperialista, pro-antinacionalista y todas estas cosas que, bueno, nos trajeron muchísimos problemas y que definitivamente tuvimos que salir del país tras la acusación del gobierno de hacernos saber que éramos traidores a la patria por recibir fondos y por recibir asesoría técnica de fundamentalmente la USAID y de la NEC. En aquel entonces trabajamos muchísimos proyectos de fortalecimiento de la democracia y derechos humanos en Venezuela. En ese proceso de salida y evidentemente ya sobreentendido que por circunstancias políticas, realmente eres obligado a salir de Venezuela. ¿El momento de la salida lo hiciste de forma tranquila, en paz, planificada o fue algo inesperado el momento de la decisión? Bueno, yo la verdad nunca tuve planes de salir de Venezuela. Creo que soy uno de esos venezolanos que se aferraba a quedarse en el país, porque gracias a Dios tenía la oportunidad por mi trabajo de viajar mucho por todo el mundo. Y bueno, no veía como la necesidad de salir del país, ya que mi trabajo me permitía viajar y conocer. Entonces me sentía muy a gusto porque, bueno, ya ciertamente uno tiene su familia, sus olores, sus muertos, sus comidas y además lo que uno es, pues nosotros amamos nuestra tierra. Sí, bueno, fue un poco apuradita,
fue un poco temerosa, con muchos temores. Tuvimos que en una semana salir de muchas cosas, siempre teniendo el cuidado del SEBIN, del 6CPC, porque hasta el 6CPC no nos montaron encima. Nos allanaron la oficina, de hecho, la oficina de la fundación. Un poco apurado. Salimos por el aeropuerto de Maiquetía, corriendo el riesgo de que fuera arrestado. Obviamente, tuve el apoyo de algunos compañeros. Yo, además de mi profesión, estudié aviación civil en Venezuela. Yo soy piloto. Y bueno, eso me permitió a mí tener algunos amigos en los aeropuertos que de alguna manera me echaron una mano para entra por aquí, anda por aquí, y hacer las cosas de manera de no pasar algunos mecanismos de control que ciertamente me hubiesen identificado, me hubiesen detenido de inmediato. Ahora bien, Chelín, obviamente en ese proceso de salida llevas a tu familia, que además es un riesgo, es bastante difícil, ¿no? Cuando la familia está de por medio, sobre todo en situaciones en las que de forma directa no tienen nada que ver con las actividades que se realizan. En tu caso, las actividades que tú realizabas y que evidentemente venían infundadas de lo que ya todos conocemos, ¿no? De las mentiras y de todo el trabajo de información o mala información que despliega la situación Venezuela. Una vez que llegas a los Estados Unidos, ¿sigues haciendo vida política? De alguna manera, colocándolo de política entre comillas, ¿sigues haciendo actividades sociales? Porque sabemos que eres sociólogo y estando en la UCB también realizaste un buen trabajo en cuanto a la proyección de la esencia, ¿no? De la esencia del ser humano y de la sociedad venezolana. ¿Qué hace Chelín una vez que llega a los Estados Unidos? Bueno, mira, dicen por ahí que cuando uno fue marinero, cuando ve la mar suspira. Yo creo que desde que llegué a Utah o a Estados Unidos directamente, desde que llegué a Estados Unidos directamente, nunca he dejado de estar conectado con Venezuela. Incluso fue tanto el involucrarme con Venezuela que hubo momentos difíciles del país, un momento que bueno, mi salud se vio bastante afectada. Nunca he dejado de estar conectado con Venezuela. Bueno, tanto que ahorita yo y otras organizaciones estamos conectados con un proyecto bien precioso en Brasil. Y creo que eso, ojalá sea así, moriré de esta manera porque es mi vocación, es mi pasión y el amor por mi país y el compromiso con la gente creo que es algo que difícilmente se asuma como un trabajo de mediodía. Esto es una felicidad. El trabajo social, el trabajo comunitario, el trabajo político, porque aunque uno no milita en un partido político, siempre está comprometido con el tema de proponer cosas, de ser cuidadoso con la democracia y de ser unos defensores de la democracia, porque a fin de cuentas la organización civil y nosotros, miembros de la sociedad civil, lo que somos eso, defensores de la democracia, garantes de los derechos humanos, tratar las cosas desde nuestra posición. Un poquito que hagamos podemos tratar de transformar esa realidad tan terrible que tenemos los venezolanos en el día de hoy. Tristemente, realmente es una tristeza la situación en Venezuela hoy en día, sobre todo, no solo para los venezolanos que toman la decisión de emigrar, sino para los venezolanos que quedan en Venezuela, se torna algo más fuerte. Ahora bien, Chelín, ¿cómo fue esa entrada e insertarte de alguna manera en la sociedad de Estados Unidos, en los norteamericanos, sabiendo que la cultura nuestra con la de ellos es totalmente diferente? ¿Cómo colas, cómo entras, cómo eres aceptado y cómo eres insertado? Porque de hecho sé que actualmente a nivel social te mueves en organizaciones estadounidenses de una manera voraz. Es bien reconocido, bien aceptado y bien respetado. ¿Cómo lo consigue Chelín Guevara hacer ese trabajo de inserción? La verdad, siempre estuve involucrado con Estados Unidos desde que estaba en Venezuela. Como te comenté, cuando estuvo el embajador William Bromfield, estuvimos trabajando con muchos proyectos, sobre todo un proyecto que creamos desde Fundec y otras organizaciones más que se llamaba Democracia entre Nosotros. Y era un proyecto que me llevó a hacerme participante del programa del Departamento de Estado, como tú mencionaste, el programa educativo para el Departamento de Estado de Visitante Internacional, y ya había tenido la oportunidad de venir a Utah. Entonces ya conocía el Estado y conocí dos estados que también visitamos y participamos.
Eh, Fíjate que Estados Unidos no es una realidad. Llegar a Florida no es lo mismo que llegar a Utah. O sea, hay una diferencia sustancial en torno a la idiosincrasia, a la cultura de cada estado. Y yo a veces con el tema de migrar y digo, bueno, a lo mejor no salí para el mejor país para migrar, pero sí para el mejor estado. Entonces, es muy duro, es muy duro. Una gran nación que definitivamente le da grandes oportunidades a los que tuvimos la bendición de venir aquí, porque realmente este es un país que te protege, sobre todo cuando eres un perseguido político o eres víctima de violaciones de derechos. Pero no, este estado de verdad, Utah, es maravilla, es un estado que ama la migración, que ve la migración con buenos ojos y, y que bueno, tenemos autoridades que promueven la migración, que promueven la aceptación y el respeto. De verdad que siempre es difícil. O sea, no es fácil salir de la UCB, de mis 4 cuadras de estabilidad, donde, bueno, era director de un colegio, daba clases en escuelas técnicas de aviación. Siempre me he dedicado al tema de la educación y a veces volaba, pero no es fácil, no es fácil llegar aquí, sobre todo con el tema de los empleos. O sea, yo llegué aquí y tuve que, bueno, ir a trabajos que tal vez no estoy acostumbrado en ese momento. Yo fui hasta la construcción, o sea, y en mi vida yo en mi vida yo voy a agarrar una pala para batirme. Pero bueno, son las oportunidades que la vida te da y que tú ves, o lo ves, y lo ves como aquí, el vaso medio lleno o medio vacío. Yo preferí verlo, por lo menos en estos últimos 2 años, de manera positiva. Al principio fue muy duro, muy duro, porque, bueno, te cuento una anécdota. Yo vine en el año 2008 a Salt Lake City con el programa de visitante internacional. Vinimos casualmente la diputada Manuel Ibar, Lester Toledo, el diputado Lauren Castro, y entre ellos de la estaba yo, porque fueron delegaciones de varios países de Sudamérica. El alcalde de aquel entonces nos entregó la llave de la ciudad como un visitante especial. Tú sabes que las ciudades te entregan un reconocimiento por venir y ser un visitante y tal. Y ya tú sabes. Toda esa parte protocolar es muy bonita. Y sobre todo un programa tan prestigioso como ese. Y fíjate las cosas, las ironías de la vida. En el mismo lugar donde me entregaron la llave de la ciudad de Salt Lake City, que nos entregaron a todos, no solo a mí, a todos los visitantes insignes. Cuando llegué al día 4, yo fui a buscar trabajo de inmediato, porque aquí tienes que llegar trabajando. Yo fui a buscar trabajo en una empresa de limpieza y construcción. Y por cosas de la vida, yo no sé si es que hay algún mensaje implícito en esto, me tocó barrer la calle del mismo lugar donde me entregaron la llave de la ciudad. ¡Wow! ¡Wow! Que es una historia, ¿no? Es una historia. Y bueno, uno con el tiempo va madurando cosas porque uno dice, bueno, uno viene tan arraigado a Venezuela, la comida, no manejas bien el idioma, no tienes amigos, es difícil. Y sobre todo asumir la responsabilidad de que tienes niños. Claro, disculpa que te interrumpa, Chelín, y tocando ese tema, esa fibra, en otros temas hemos conversado, ese proceso de acople y adaptación, y tomando en cuenta esa parte social, idioma y amigos. Tienes que comenzar a construir una vida totalmente nueva, totalmente, en todos los aspectos, a nivel profesional, a nivel social, las amistades, los amigos de tus hijos, saber quiénes son, enfrentarte en tu caso a la parte del idioma, como a muchos nos pasa, aprender un idioma que quizás en ningún momento de la vida pensamos en aprenderlo y mucho menos estudiarlo. Entonces nos toca aprenderlo porque sin el idioma no nos comunicamos, no nos desenvolvemos, no nos expandimos. ¿Cómo manejaste esa situación del idioma en el momento de que tuviste que hacerla, enmanarla o enlazarla con la parte laboral? ¿Cómo hizo Chelín para manejar eso allí? Bueno, es que aquí en Estados Unidos hay una expresión que dice
lo que no haces con la cabeza lo haces con las manos. Si no sabes idioma, si no te puedes comunicar, si no entiendes nada, si no entiendes, tienes que ir a la calle, obviamente, donde te entregaron la llave en la ciudad. Entonces, los primeros años es complejo. Además, porque ya uno llega adulto aquí. Los chamos te agarran el idioma en 3 meses, en 2 meses. Pero uno que viene un poco adulto, es un poco complejo, y es un proceso difícil. Que luego, bueno, poco a poco, paulatinamente vas adaptando, te vas entendiendo el idioma, te vas comunicando mejor, pero al principio hay una barrera, hay una pared inicialmente en el idioma, luego en la idiosincrasia, luego en la gastronomía. Cuando yo llegué aquí, conseguir una harina pan no era tan sencillo. Ahora no, ahora tenemos en Utah 7 restaurantes venezolanos. Ya hay paisanos por todos lados. Además que esto es un estado que, aunque es muy americano, muy blanco, la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, que es la religión, pues, que tiene mayor fuerza en Utah, promueve mucho la hispanidad. Entonces, incluso hay lugares donde el hablar español es normal. Sí, ciertamente hay algunos trabajos que es difícil, necesitas comunicarte, obviamente, necesitas el inglés, pero al principio es muy duro, es muy duro. Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿cómo será si nosotros llegamos a conocer estos estados que son un poco más anglo, más hablan en inglés? Es complejo, es muy... Yo creo que Ahora bien, perdón, vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos. No se vayan. La migración venezolana ha pasado a ser un fenómeno mundial. Ha creado un impacto en la región a nivel social. Muchas instituciones se han abocado a intentar, en la medida de las posibilidades, a servir de ayuda para los venezolanos. En esta oportunidad queremos ubicarnos en Pacaraima, municipio brasilero localizado al norte de Roraima, conocido como el Polo Norte de Roraima, por el hecho de sus bajas temperaturas, cuya población, según el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, en el año 2019 era de 17.401 habitantes. Aquí en esta zona limítrofe de Venezuela-Brasil, donde convergen en situaciones que hoy en día se le suma la situación de pandemia mundial, en el mes de febrero de 2021, motivado a un trabajo realizado por la periodista conocida como Yeca Moraes, donde mostraba las situaciones extremas de subsistencia y estadía que pasaban los inmigrantes venezolanos en esta zona limítrofe, un grupo de instituciones no gubernamentales y personas naturales unieron esfuerzos para crear un proyecto denominado Proyecto Caminantes, que como primera tarea crea la jornada emergencial SOS Venezolanos en Pacaraima, con el fin de ayudar de alguna manera y hacer la estadía de 80 venezolanos que para ese momento, que huyendo de una situación aún más extrema en su país, salieron con el fin de buscar mejoras y se encontraron con una situación de restricciones por causa de la pandemia. En esa intención, con colaboraciones voluntarias, como por ejemplo la Casa de Paso San José, quien presta cobijo y alimentos a inmigrantes venezolanos, se consiguió hacer la donación de más de 70 kilos de alimentos, entre otros enseres, como carpas, colchonetas, etc. a esta Casa de Paso, logrando así materializar y cubrir nuestro primer compromiso. A partir de ahora, para nosotros en Proyecto Caminante es una obligación y una de nuestras principales tareas, y de la mano con nuestros colaboradores, seguir trabajando por y para nuestra gente. Esperamos seguir contando con el apoyo de todos para seguir ayudando. Pueden entrar en contacto a través de nuestro Instagram, @Proyecto Caminante 2021. Contamos contigo y obvio, cuentan con nosotros.
Y estamos de vuelta nuevamente con nuestro amigo el profesor José Chelín Guevara. Estábamos conversando acerca de cómo él hizo para enlazar, cómo acoplarse, cómo adaptarse a esta nueva ciudad, nueva cultura, nueva sociedad, nuevas costumbres. Chelín, cuéntanos algo. Hoy en día, como tú lo dijiste en algún momento, la situación Utah específicamente no es igual a cuando tú llegaste, existen más hispanos, sobreentiendo eso. Pero en cuanto a los venezolanos, la comunidad venezolana en esta ciudad creció, se mantuvo igual, evolucionó. ¿Qué sucedió ahí con la población venezolana Mira, específicamente? se disparó considerablemente. No solo el venezolano que venía de Venezuela huyendo, sino también el venezolano que fue miembro de la iglesia mormona allá en Venezuela, que empezó a entrar. Y además de eso, los venezolanos que llegaron a otros estados, que hicieron vida en otros estados y dijeron, mira, Utah tiene estas características, vamos a movernos para allá. Entonces, hoy la presencia de nuestro país en el estado de Utah es importantísimo, como tú no tienes una idea. Como te dije, en menos de 2 años, casi 7 restaurantes, 8, no sé, porque casi todos los días inauguran uno. Ya tú vas al restaurante y ves los americanos. Yo voy, me lleno de orgullo, me da mucha alegría ver los americanos comiéndose una arepa, una empanada. Ya los americanos saben. Cuando yo llegué aquí y decía Venezuela, me decían, ¿en qué parte de México queda eso? ¡Wow! No, ahora no. Ahora tú le dices, where are you from? Tú respondes, bueno, yo soy de Venezuela. Y dicen, oh, sorry, Venezuela. O sea, conocen nuestra situación. Y que además tenemos un gobernador, Dios gracias, que es un hombre que respeta y ama la migración y nos acepta. De hecho, tenemos 2 periódicos importantes aquí en Utah, Panas en Utah y Utah Solano. Son 2 medios de comunicación que de alguna vez tienen fuerza en la comunidad hispana, y la comunidad que mayor domina es la mexicana. Y bueno, la venezolana va ahí pegada, creciendo. Aquí, de hecho, ya hay ciudades donde es cómico, donde hay calles del hambre, donde la gente, oh, Herriman, oh, ahí viven los venezolanos. O sea, ya ese fenómeno empieza a ocurrir en Utah, cosa que me encanta. Aquí hay eventos mensuales con artistas venezolanos. Ya tú vas a todos los Walmart, ves harina pan. O sea, la presencia de Venezuela y el aporte de Venezuela en Utah ha sido significante, ha sido muy importante, y de verdad que la comunidad es maravillosa. Muy sumada y muy dispuesta a adaptarse a Utah. Ahora bien, y algo que tú acabas de decir en cuanto a la gastronomía. Sabes que los venezolanos somos muy amarrados, no sé en el caso tuyo específico, pero sí hay una gran mayoría que ese olor a café, que es indescriptible, que se reconoce cuando está hecho por un venezolano, y sobre todo en estos países que obviamente por cultura sabemos que no es tan ácido, ¿no? El café para ellos es el café y listo. Pero el venezolano es muy amarrado al cafecito, ¿no? ¿Qué sucede con José Chelín Guevara cuando va por una calle y siente el olor específicamente a empanadas, a café venezolano, a la arepa asada, que me acabas de decir que ya se ve con más frecuencia? ¿Qué sucede con Chelín cuando vienen esos recuerdos de esos olores en tu tierra, en este caso en el oriente del país, el Tigre específicamente? ¿Qué pasa por la cabeza de Chelín Guevara? Son 2 momentos. El momento año que llegué, cuando no existía nada de eso, era bien lamentable porque siempre andaba como en una búsqueda de que, cónchale, ¿cuándo iremos a tener un restaurante venezolano? Y ¿cuándo iremos a venezolano nuevamente? Y en este momento, que ya desde algo, 2 años, esto se explotó. O sea, aquí casi todas las ciudades tienen restaurantes venezolanos. Y bueno, hermano, alegría primero por ver a nuestros hermanos venezolanos desarrollar una iniciativa de negocio. Aquí hay muchas nacionalidades y es increíble ver cómo los venezolanos siempre se caracterizan por llegar, por sentir, por decir aquí estamos nosotros. Tú sabes cómo somos escandalosos, por todos lados, bien orgullosos. Pero además de decir, mira cómo somos de emprendedores. O sea, no es cuento chino de que el venezolano es emprendedor. Aquí está. Utah es un ejemplo de eso. Utah es un ejemplo de que el venezolano le gusta emprender.
Y ciertamente, bueno, aquí hay restaurantes mexicanos por todos lados, pero pasa algo. Muchos de los restaurantes mexicanos son dueños los dueños son los americanos, son blancos. Porque al americano le encanta la comida mexicana, a todos nos encanta la comida mexicana, pero el americano ama la comida mexicana. Entonces, tú ves que son grupos de familias venezolanas que tienen sus restaurantes, que tienen sus negocios, no solo con restaurantes, aquí hay negocios de transporte venezolano, muchos negocios de transporte venezolano, aquí hay muchos lugares, centros de odontologías venezolanos, negocios de todo tipo, lugares donde hacen cocinas, cosas de venezolanos. Y como te dije, 2 periódicos venezolanos, ya eso te dice a ti, bueno, no somos una migración cualquiera. A veces nosotros mismos somos duros con nosotros mismos y a veces no entendemos el abanico de nuestro comportamiento en el mundo. A veces nosotros mismos nos hacemos una campaña negativa que a veces creo que es muy injusta. Pero nosotros somos una gran nacionalidad sin caer en exacerbar el sentimiento que a veces nos caracteriza. El salto más del mundo, las mejores playas del mundo, o sea, como somos, la comida más divina. Nos encanta, puede ser así, somos así. Pero sí tenemos cosas muchas, tenemos más cosas buenas que vender que cosas tristes que mostrar, aunque lamentablemente hoy las redes sociales se venden más las malas, lamentablemente. Claro, pero es la sociedad que hoy en día predomina en el mundo. Es simple, no es cuestión de que realmente sea del todo negativo. De eso, yo soy partidario de que lo negativo siempre tiene algo positivo, pero es cuestión de buscarlo y cuestión de percepción. Hay gente que simplemente consigue algo bueno o positivo y le va a conseguir 100.000 cosas negativas. Yo creo que es algo bastante subjetivo. Chelín, hoy en día, si a Chelín Guevara como profesor, educador, guía de mucha gente, ejemplo también de otros, personalmente te admiro y te respeto muchísimo por el trabajo que hace, le tocara aconsejar, no solo a los adultos, o como decimos en criollo, la escuela vieja, ¿no? A esos que tenemos 40 y dele de años, sino a esa población joven de 20, 25 años, básicamente la que le ha tocado vivir de este mal gobierno que hoy preside en Venezuela. ¿Qué consejo le da el profesor Chelín Guevara para que enfocarlos de alguna manera a que las cosas sí se pueden hacer y sí se pueden conseguir? Mira, más que un consejo, voy a hacer una reflexión muy corta. Uno de los problemas que tenemos los venezolanos que migramos, sobre todo para países donde su cultura es radicalmente opuesta a la que estamos acostumbrados. Y te lo digo, el papá de unos chamos nacieron en Venezuela, se criaron. Y tengo muchos amigos por actividades que participo aquí, que siempre compartí experiencia como padre y como venezolano. Uno de los problemas más grandes que tenemos y a la cual educar el país, UNDEC, quisiera desarrollar cosas para promover, aunque hay otras organizaciones que también, es que nuestros muchachos aprendan o se fortalezca eso que nosotros llamamos identidad. Yo entiendo, yo tengo un hijo de 21 años y yo entiendo que ellos no vivieron la Venezuela que tú y yo vivimos. Ellos vivieron una muy dura. Mi hijo salió ya casi adolescente y yo en Venezuela no lo dejaba salir. Me daba miedo. Entonces, nadie puede amar un país que solamente un hombre nacional ofende a todo el mundo, un hombre que lastimosamente tu familia ha sido víctima de las acciones políticas de esta persona, porque mi papá fue votado en el 2002 de PDVSA, yo soy hijo de trabajador petrolero. Y nosotros vivimos en carne propia lo que representó ese momento para nosotros como familia y lo que representó para nosotros como sociedad. Entonces, mis hijos no pudieron ver esa Venezuela que nosotros, que todos vivimos. Ahora fíjate lo que ocurre con el chiquito, con el pequeñito, el que tiene apenas 9 años. Él no la vivió porque estaba muy chiquito. Claro. Y el amor que tiene por los cuentos que echa mamá es una cosa increíble. El niño de Venezuela, y nosotros bromeamos y decimos, mira, el más venezolano es Chuchito, que es el pequeño. El más venezolano es Chuchito. Y sí, él hace gana de que Venezuela, y obviamente que
como la industria venezolana se está dejando ver por todo el mundo, y tú ves, por ejemplo, que te nombran Venezuela, en juegos de video que nombran a Venezuela. O sea, ya Venezuela hoy es un país que está puesto en la palestra del mundo. Ahora, el trabajo de nosotros es ver cómo lo ponemos, si bien o mal, ¿no? Claro, claro. En algunos momentos siento que lo mal está ganando, pero y que hombres como tú tampoco se rinden. Entonces, el muchacho venezolano que solamente de 20 años, 22 años, 23 años, que solamente vive en Venezuela, esta locura de las últimas 2 décadas que nos tocó vivir y que nos tocó vivir como padres, obviamente que no puede tener una identidad de manera positiva de su país o una percepción al menos. Y eso es un tema tabú, porque a ningún padre como nosotros, sobre todo de nuestra edad, puede reconocer de que nuestros hijos no ven a Venezuela como con, bueno, lo ven así como que... Es que el tema viene dado justamente que no van a tener la percepción porque no lo vivieron, justamente esa Venezuela de antes. Discúlpame que te interrumpa allí. ¿Qué sucede con esta nueva muchachada, como dice uno? ¿Qué sucede con ellos? Que para ellos es un estatus normal. El estatus de Venezuela aparentemente es normal. Ellos entienden que está alterado precisamente porque personas y como yo nos encargamos de decirles que no es normal. Un estatus normal es lo que viven en algunos casos en otro país. Ahora, el padre que está en Venezuela hoy en día no puede demostrarlo, sino con referencias, porque no lo pueden vivir. Estos chamos no lo pueden vivir. Tenemos el ejemplo de los muchachos que llegan con 20 años, 25 años a estos otros países que gracias a Dios y que Dios los siga bendiciendo, nos han dado acogida. Ellos encuentran un mundo totalmente diferente. Claro. Cuando están en esos escenarios dicen, wow, esto es otra cosa. Y la pregunta viene dada por eso, o sea, justamente ese es el mensaje que queremos. Bueno, no, imagínate que por ejemplo, yo a veces hablando con el mayor, digo, no ves las cosas así, no seas tan duro. Yo digo, a veces en mi soledad, reflexiones, digo, pero imagínate, acostados en una cama, teníamos que tirarnos de noche para el piso porque habían ráfagas de disparos en la calle, era común, y vivíamos en una zona normal. No me quiero imaginar cómo será una zona compleja, donde ellos ven que a las 2, 3 de la mañana algún cuerpo policial tocaba la puerta para entrar, para revisar papeles en mi casa, o por lo menos que te levantaba a las 7 de la mañana, a la hora que realmente y te encontrabas en la puerta asvásticas nazis o grafitis que llamaran a su papá traidor, o meterte en internet y revisar de que tu papá te lo están acusando de agente de la CIA. O sea, no creo que tenga un buen recuerdo de Venezuela cuando casi que 15 años fueron de golpes y de sufrimiento y de dolor. Pues ver nuestros amigos, salir a la calle y ver cómo se naturaliza el robo, cómo es normal en Venezuela ver un robo. Entonces, tenemos un gran reto, tenemos mucho trabajo. Tenemos un trabajo de lavarle la cara al país y de que los muchachos vean otra cosa. Chelín, es algo lamentable, ¿no? Hoy en día vemos cómo nos destruimos venezolanos entre venezolanos en el mundo, porque no solo en Venezuela, en el mundo. Y hay personas que seguimos haciendo una lucha por precisamente tomar todo lo positivo. Particularmente me encanta y estoy cegado en sacar lo positivo de todo, todo tiene algo positivo, todo tiene algo grandioso y que todo depende de nosotros. ¿Qué le dices a esas personas que yo las considero fatalistas, que están en la búsqueda de lo malo, que están en la búsqueda de qué es lo que hace otro venezolano que lo está haciendo bien, pero está en la espera de cualquier cosa que haga para yo sacarle algo malo, no sacarle algo bueno? ¿Qué consejo le tienes a esas personas? Bueno, primero que revisen el entorno, porque es normal que uno tenga diferencia con algún paisano, eso es normal, eso yo creo que lo ocurre a todos los americanos, eso ocurre en Estados Unidos, en Canadá y en Japón. No porque tú hayas tenido una mala experiencia con un paisano, que habría que revisar también qué tipo de diferencia uno puede tener, bien sea de cotidianidad, de amistad, de negocio, X. Tú no puedes juzgar una nacionalidad, porque a veces a mí me causa mucho chiste cuando obviamente yo también me pongo en defensa del país cuando hay algún dirigente político de algún país de estos que está promoviendo la xenofobia y digo, bueno, me pongo al frente, vamos a defender. Pero también digo, pero es que si nosotros mismos movemos esto,
si nosotros entre nosotros mismos promovemos estas cosas. Nosotros por ahí siempre decimos, hablamos de la viveza criolla. Yo me puse a investigar porque estoy escribiendo un libro sobre eso desde hace mucho rato. Se llama Republicano a Golpe. Espero algún día terminarlo. Y nosotros mismos utilizamos, no, como decimos en Venezuela, pero es que en Venezuela ese término no es venezolano, para que la gente lo sepa. Ese término de viveza criolla es argentino, es utilizado en el sur. O sea, nació en el sur. Y es sorprendente a veces, como no todos, como algunos venezolanos, sobre todo en el tema de las redes sociales, yo no sé si por ganar protagonismo, por ganar audiencia, por ganar like, no sé, quieren malponer a nuestra venezolanidad y a veces hablan desde el tercero, como que ustedes los venezolanos y nosotros, yo no soy venezolano, pues, o sea, yo soy venezolano, pero una realidad distinta. Otro nivel, yo soy otro nivel. Yo soy otro nivel. Entonces, es muy lamentable. Yo creo que eso es uno de los retos y desafíos que tenemos. Porque mira, yo trabajé en el Centro Humanitario de la Iglesia aquí. Es un centro humanitario maravilloso. Una cosa impresionante que está aquí en Utah. Y yo le decía a un amigo que es periodista, por cierto, que escribió un artículo hace poco que se denominó así. Soy venezolano. Yo al principio no lo entendí. Yo le pedí disculpas porque le hice lo que pasó. Yo sé que no lo hicieron con la peor intención. Bueno, te comentaba en la parte anterior que tengo amigos que unos amigos que escribieron un artículo sobre la experiencia de un venezolano que citaba de esta manera: soy venezolano y no me junto con venezolanos. Eso es una frase que es muy común en nuestra comunidad. Sí. Es una frase que lamentablemente, infelizmente, es muy común dentro de nuestra comunidad. Entonces yo le decía, pero ¿por qué promovemos esto? O sea, ¿por qué tenemos que estar hablando de esto públicamente en las redes sociales? Y ellos me manifestaban que era bueno, que era un tema importante ponerlo para que el venezolano intercambiara y tiene alguna lógica en la justificación que ellos me daban. Entonces yo a lo interno pues pensaba y decía, bueno, una persona que dice eso es porque definitivamente no le fue bien con algunos paisanos. Es normal. Es normal que no te vaya bien con un cubano, que no te vaya bien con un colombiano. O sea, la misma dinámica social y la misma dinámica del interactuar a veces cuesta mucho, ¿no? Y ya cuando tú tienes tiempo aquí te das cuenta que no se trata de un tema de nacionalidad, por ese tema de justificar las malas conductas con una nacionalidad es bastante peligroso. Y a Sí, veces, claro, por supuesto, porque tiende a colocar etiquetas. claro, y piensa a veces colocarnos en una situación que no es verdad. Yo te digo, amigo Alexander, yo vi, por ejemplo, con la crisis del papel toalé y del gel antibacterial, ver cómo se hacían colas de americanos y se caían a piña, a golpe, y dije, caramba, es que acaso esto no era de Venezuela. Ajá. Hablando de americanos. Entonces, uno, obviamente, por mi profesión, uno entiende, uno dice, pero es que es normal que el ser humano en una situación de temor, de miedo, de angustia, actúe de esa manera. Entonces, no es un tema de la venezolanidad, no es un tema que nosotros actuemos en algunas situaciones que son muy comunes y se hacen virales en las redes sociales, porque es un tema de nacionalidad, pues los venezolanos somos así y nos gusta irnos a una cola, caernos a golpe, y entonces eso lo relaciona, ese hecho lamentable lo relacionan con una identidad o con una nacionalidad, ¿no? Inmediatamente lo enlazan y lo vinculan, claro, por supuesto. Claro, Que sí. entonces yo lo vi y yo vi gente blanca con ojos verdes, cabello amarillo, cayéndose a piña, peleando por un paquete de papel toalé. Y eso es insólito aquí en Estados Unidos. Ver Totalmente, eso. totalmente. Papel higiénico sobra. Pero bueno, una situación de emergencia, una coyuntura, donde, bueno, lastimosamente, la población cayó en desesperación, porque esto del coronavirus era algo que no tiene precedente, y bueno, me tocó a mí verlo. Bueno, imagínate tú, chicos, si se caen a golpe por un Play 5 en un Black un viernes, Friday, un viernes negro. ajá, imagínate tú, ¿qué puede pasar en una situación de miedo, de temor, que el miedo es, decimos en Venezuela, el miedo es libre? Claro. Entonces, a veces, por eso te decía al principio que a veces somos un poco injustos nosotros mismos. Bueno, que tú te pusiste bravo con un paisano, eso es normal. Yo también me he puesto bravo con paisanos, paisano que se ha puesto bravo conmigo. Eso es parte de la dinámica, eso es normal. Claro. Yo me he puesto bravo con americanos, me he puesto bravo con chilenos, los chilenos se han puesto bravo conmigo. O sea, eso es normal, pero querer proyectar eso en las redes sociales como un hecho a la nacionalidad. Pero además lo más triste
es como nosotros mismos como venezolanos lo decimos como que, bueno, no, es que yo con venezolanos, y eso es una expresión muy común aquí, yo con venezolanos no me junta, son terribles, sobre todo la nueva generación que está saliendo. Y yo digo, ay, Dios mío. O sea, ¿cómo se te ocurre? Entonces, te decía que trabajé en el centro humanitario, en el Negro Pasado, porque tuve la oportunidad de trabajar con africanos. Y vaya la crisis que viven los países africanos. Sí. Y yo le decía a este amigo, ni siquiera los africanos se atrevieron a tanto. Ni siquiera los africanos se atreven a tanto a atacarse unos con otros. O sea, ni siquiera porque son muy unidos. Sí, los mexicanos son muy unidos aquí. Tú te metes aquí con un mexicano, es complejo, pues. Es un rollo, claro. Tienen fuerza, tienen unión. Entonces, claro, obviamente uno dice, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Claro, somos una población que no estamos acostumbrados a migrar. Nosotros venimos de no tener cultura migratoria, nosotros tenemos que tener cultura de recibir migraciones. El tema de la competitividad, que ciertamente hubo una generación que el tema político los marcó, porque tenías un gobierno que te decía que competir era malo y que había que complementarse. Entonces eso trajo como consecuencia un montón de cosas que son desafortunadas, porque hay una generación, sin duda, que entiende que el competir es malo y que si tú compites conmigo es que eres un tipo odioso, eres malvado y no entiendes. Entonces ahí vienes un choque con lo que vives en este país. Porque claro, este país te enseñan a competir desde que naces. Claro, lo que pasa es que son los puntos de vista también. El competir es un competir sano. Un competir sano, donde de avance, de desarrollo. Realmente la esencia es esa. Claro. Mientras que la cultura nuestra, el enseñar a competir es ir contra de, que es totalmente diferente a las percepciones que se tienen en países desarrollados. Totalmente. Bien, Chelín, lamentablemente el tiempo es cruel con nosotros, nos está matando. Un mensaje final para nuestros hermanos venezolanos en el mundo entero, Chelín. Además, antes de que des tu mensaje, quiero agradecerte una vez más por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por estar con nosotros, gracias por existir, hermano Chelín. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga dando oportunidades, éxitos, avances, que tus proyectos todos se lleven a cabo. De verdad que te deseo lo mejor del mundo. Gracias, amigo Chelín Guevara, de verdad que sí. Un gracias, mensaje, hermanazo. Igualmente para ti. Bueno, mira, ahorita hay un éxito mundial en una película de Netflix, de la serie de Netflix, donde está participando un venezolano como protagonista. Y él luego de esa serie, que está en el top 1, ahorita en algunos países en Netflix, él luego en su entrevista, él dice algo que me llamó poderosamente la atención. Él dice que los venezolanos, y es algo que incluso a mí me afectó, me colocó, me puso como que, epa, ya va. Escucha lo que está diciendo Edgar Ramírez. Él dice que los venezolanos podemos empezar a construir a Venezuela en cualquier parte donde estemos. Así es. Y que así tú estés en cualquier lugar del mundo, lo que tú hagas es el reflejo de la Venezuela que tú quieres. Que por un tema remoto, un tema de distancia, en algún momento vamos a volver y en algún momento vamos a aportar, que no físicamente tienes que ir allá, porque tú puedes aportar y bueno, tú eres un ejemplo de eso. Tú tienes bastante tiempo fuera de Venezuela y estás en el hermoso Brasil y bueno, tú estés allá, tú no dejas de luchar, igual que los otros compañeros que trabajan con nosotros en Proyecto Caminante, incluso mucho más, porque además tienes las responsabilidades normales y además la responsabilidad de luchar por tu país, porque es un compromiso por convicción propia. Así es. El mensaje fundamental es eso. Construye Venezuela donde quiera que estés. Sigue amando a tu país. Si hay alguien que no entiende cómo es Venezuela, si estas nuevas generaciones no lo entienden, porque lamentablemente no tuvieron la oportunidad, bueno, vamos a tratar de nosotros enseñársela. Vamos a tratar de nosotros hacer las cosas bien. No nos olvidemos del país. No seamos injustos con el país. El país no se lo merece. El país nos dio mucho. Venezuela nos dio. Y nosotros, cuando presumimos y decimos que es que en Venezuela todos los que salimos somos profesionales y todos los que salimos somos tal cosa y tal cosa, sí, eso te lo dio el país. Eso te lo dio el país. Entonces, si el país te dio eso, vamos a devolverle algo, chiquitico. Aunque sea chiquitico, vamos a devolvérselo, pues. ¿Qué podemos hacer por Venezuela? Vamos a devolvérselo. Gracias, Chelín, por tus palabras y a nuestros seguidores y a los que ven nuestro programa, no se le olvide jamás
que nuestro Dios es tan, pero tan magnánimo que todos los días nos entrega un cheque de 24 horas. El cómo vamos a consumirlo y en qué lo vamos a invertir es una decisión nuestra. Bendiciones y no dejen de seguirnos. No se les olvide compartir y seguirnos. Saludos y bendiciones a todos.